continuar. Este sería nuestro tutorial número 3, donde vamos a ver cómo vamos creando figuras, superficies básicas dentro de lo que es el Rhino. El Rhino tenemos, por ejemplo, si yo selecciono una polilínea, puedo yo trabajar y crear una figura que yo desee. Esta figura simplemente, si ustedes se fijan en perspectiva, es una figura como si hubiese agarrado un alambre, hubiese doblado y hubiese creado esa figura. No es una superficie. Igualmente, si yo agarro el círculo y dibujo un círculo, ese círculo está simplemente como si fuera un aro, como si fuera un anillo. No está formando una superficie. ¿Sí? Con cualquier elemento que yo haga, ya sea una elipse desde el centro, ¿sí? Igual va a ser una figura plana. O si agarro un rectángulo, el rectángulo igualmente va a ser una figura netamente como si fuera un alambre doblado y que yo estoy dibujando. ¿Sí? Eh, Convertir estas figuras, ¿no es cierto? Yo a esto no le puedo dar un volumen, no le puedo dar, si yo quiero aquí extruirlo en sólido, extrusión en curva plana, recta, selecciono y le doy una altura, digamos 8, se me va a extruir, pero va a ser, si yo le doy renderizar y le doy sombrear, ¿sí? Se convierte en una figura netamente como si fuera hueca. No tiene una, eh, no tiene una estructura, ¿sí? No es sólida, sino simplemente es una figura, perdón, es una figura eh, que tiene recto, ¿no es cierto? Vemos acá, se maneja de esa forma. Pero es una figura que está partiendo, ¿no es cierto? Y que tiene una extrusión de esa manera que se crea. La otra forma de trabajarlo es convirtiendo la superficie, ¿no es cierto? Eh, Poniendo cada una de estas superficies, convirtiéndolas en superficie. Después, cuando tengo yo aquí el cubo, tengo una serie de figuras que ya vienen directamente, que yo las hago, ¿sí? Que yo las trabajo y las puedo manejar directamente la forma, ¿no es cierto? Puedo yo trabajarlo de esa manera, ¿sí? Puedo yo, si en este caso, yéndome a sólido, extrusión de superficie, si yo le doy, no me va a seleccionar porque esto no es una superficie, ¿no es cierto? Es simplemente una figura. Entonces tengo que hacer sólido, extrusión de curva plana, una recta y darle enter y de ahí mover a la altura que yo desee moverlo. Entonces esto se convierte, ¿no es cierto?, en un sólido. Y tengo la opción de sombrearlo, ¿no es cierto? Que me doy la opción y me va a aparecer como si fuera una figura ya de un volumen, ¿no? Eso es lo que me permite trabajar cuando trabajo con figuras que son de esta manera, no son figuras determinadas. Lo interesante también de trabajar aquí con este tipo de figuras es que yo puedo, en un ejemplo que puedo hacer,
Si tengo este rectángulo, me voy a edición, le doy reconstruir y aquí me aparece una ventana donde me dice los números de puntos que yo quiero que eh, se, se adhieran a a los puntos de control para poder mover y descomponer esta figura. Hacerlo de una manera más orgánica, ¿sí? Entonces, si yo le doy acá a reconstruir, fíjense ustedes, me va a permitir a mí, seleccionando, me va a permitir mover la figura, descomponerla a lo que yo quiera, ¿sí? Partiendo de una figura general. Entonces, lo volvemos a hacer, nos vamos a edición, le damos reconstruir y aquí me va a aparecer, ¿no es cierto?, las opciones. Puedo darle eliminar original, Belgrado, puedo yo seleccionar, crear un nuevo objeto, seleccionar curva principal, ¿sí? Puedo ver una vista previa, le doy reconstruir y ha creado otra figura, ¿es cierto?, sobre esa base que es la que yo puedo ir descomponiendo para lo que yo desee trabajar. Entonces eso me permite a mí poder trabajar con muchas opciones de poder generar otra opción de trabajar en este elemento de la superficie para crear ya volúmenes, ¿no? Por ejemplo, sólido, extrusión de curva plana, recta, y ya me permite, perdón, me permite trabajar, ¿no? O sea, me voy a sólido, extrusión de curva plana, recta, selecciono la figura, le doy enter y me permite mover en la dirección que yo quiera. ¿Sí? Eso es para ya ir trabajando, viendo las formas, lo que uno puede trabajar y puede hacer. Eso quedamos hoy en este tutorial.